¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a esta segunda parte del documental de Dimash en el canal de Leo Cantro, que parece ser toda una celebridad porque todos me han comentado cosas interesantes sobre él y cosas muy positivas y buenas. Y además se llama Leo, así que no puede haber nada malo con él. Vamos a reaccionar a esta segunda parte de la increíble historia detrás de la mejor voz del mundo, Dimash Kudaibergen, parte 2 documental. Así que no vamos a perder mucho más tiempo, el video es larguito y vamos directamente. Les dejo primero por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular o si simplemente quieren apoyar el canal de esa forma. Y ahora sí, vamos ahí, 1, 2 y 3. No estaba pensando demasiado, solo dije Dears, porque mis Dears, son mi familia. Por supuesto, amo a todos mis amigos que me aman, me apoyan. Sí, así que necesitábamos amarnos. A pesar de que Dimash no ganaría la competencia Singer quedando en segundo lugar, se había convertido en el campeón del pueblo, y sus futuras presentaciones traerían más momentos de viralidad en internet, donde ya se escuchaba fuertemente el rumor de un chico de Kazajistán, catalogado como la mejor voz del mundo. Presentaciones como Daybreak en su concierto a Bastau 2017 en Kazajistán. Su actuación en Gaku ¿Cómo hace? interpretando el tema Unforgettable Day en 2017 también sería un momento de suma viralidad, pues en esta actuación realizó una de las notas más agudas, superando por completo el piano, realizando el famoso D8. En 2018, una Impecable. nueva versión de SOS, tras su invitación al Slavic Bazaar, también se volvería viral. Así como en su mayoría todas las actuaciones en el programa Singer y su cover del tema Sinful Passion de la agrupación A Studio en el año de 2018 en el evento ruso Nueva Ola. En esa presentación entre el público se encontraba el famoso cantante y compositor ruso, el maestro Igor Krutoy, quien le aplaudía de pie y con quien en el futuro haría grandes colaboraciones, dando un mayor impulso a la carrera de El gran Dimash. Igor. Mamá seguía diciéndome, encuentra algún cantante joven. Y yo decía, mamá, no veo ninguno, no veo qué artista joven. Y de repente, Igor, ¿puedo contarles la historia de cómo nos conocimos? Claro, adelante. Siempre, desde niño y adolescente, ah, siempre quise trabajar con Igor Krutoy. Después del proyecto en el que participé en China, recibí ofertas de compositores y también de productores para cantar aquí en Rusia. Ah, y de alguna manera lo dejé todo porque habíamos planeado mi carrera en una dirección ligeramente diferente. Luego conocimos a Igor y mi corazón latía aceleradamente. Era algo irreal, era intenso. Él está tan lleno de energía. Oh, así que crees que estoy lleno de energía. Luego me acerqué y saludó a mi padre. Sí, lo saludamos en casa de Jacob. Después saludé a Igor Krutoy y él dijo, oh, hola Dimash, ¿cómo estás? Y yo, estoy bien, ¿y tú? Empezamos a hablar y nos llevamos muy bien de inmediato. Ahora nuestra relación no es como compositor y cantante, sino más bien como la de un padre con un hijo. Puedo decirlo. Le digo todos mis secretos porque confío en él y la verdad es que tenemos una relación muy cálida. Nunca hemos tenido desacuerdos y creo que no solo en mi caso, sino que si hablamos de grandes estrellas, de leyendas, es una gran suerte si él escribe una canción para ti. La primera colaboración entre ambos sería el tema The Love of Tire Swans, para posteriormente hacer más de 10 colaboraciones con temas y presentaciones icónicas entre estos dos grandes talentos. Temas que se volverían unos clásicos en el repertorio de Dimash y que sin duda serían composiciones sumamente complejas, creadas exclusivamente para Dimash. Para su gran rango vocal,
así como a sus extraordinarias habilidades. Acá quiero hacer un comentario. A mí siempre me gusta que los artistas compongan sus propias canciones. A mí nunca me gustó esa idea de que alguien cante una canción súper exitosa, evidentemente que se haga exitosa a través de la interpretación de ese artista, pero resulta que esa persona no escribió esa canción. Pero claro, teniendo la voz que tiene Dimash con tantos recursos, con una gama con un registro tan amplio, tan impresionante, y con cada detalle que hacen a su voz únicas y con un control, un dominio absoluto de cada una de esas cuestiones, de esos recursos, de esas melodías, de esos rangos, tiene que ser una persona con un conocimiento musical muy impresionante para componer una canción y que se pueda lucir y que no quede sobrecargada de muchas cosas o que no quede mal balanceada la canción. Entonces me parece que en este caso la colaboración de Igor al escribirle las canciones a él en un principio, porque seguramente luego con el tiempo Dimash ha empezado a escribir él mismo sus propias canciones, o en algún momento lo va a hacer si todavía no lo ha hecho, pero a mí me parece que en este caso la colaboración me parece que es correcta. Ya con una gran variedad de temas de su autoría, comenzaría sus grandes conciertos. A pesar de que en 2017 y 2018 ya había tenido algunos conciertos, a partir de las colaboraciones con Igor Krutoy, sus futuras presentaciones y conciertos tendrían una mayor identidad de lo que realmente era Dimash. Conciertos en Kazajistán, Alemania, Rusia, Estados Unidos, China y entre muchos otros países de Europa y Asia, hacen que Dears de todo el mundo viajen para poder presenciar un concierto del príncipe kazajo, demostrando la gran pasión y admiración que tienen por su música y por su personalidad. Sin embargo, aún le quedan muchos países por visitar, específicamente en Latinoamérica, donde tiene muchos más fans que esperan por un concierto de la mejor voz del mundo. Igual si viene por estas fechas yo no voy a poder ir porque digamos que no tengo una soltura económica como para permitirme ir a un concierto de Dimash. Ni siquiera pude ir a ver a The Warning a principio de año cuando vinieron. Claro, que bien el camarógrafo, ¿no? Enfocando siempre a las mujeres más bonitas. Cada concierto de Dimash es una experiencia única, donde no solo muestra su gran talento, sino también una gran humildad con sus Dears, teniendo grandes detalles que hablan de una gran personalidad. Thank you very much. ¡Oh, un bebé! Thank you very much. ¿Qué es? Además de constantemente estar mostrando una gran humildad, Dimash ha dejado muy en claro que a través de su música quiere dejar el nombre de su país, Kazajistán, muy en alto. Y no solo eso, sino ser un gran ejemplo para las futuras generaciones de su país y del mundo, razón por la cual en Kazajistán ya es considerado un héroe nacional, pues constantemente es invitado a eventos muy importantes, como ser galardonado como una de las figuras más destacadas e influyentes de Kazajistán.
Yo la verdad que lo que más quiero ver digamos en el artistaje que se viene es Dimash. Y es kazajo. Y es un monstruo. El cantante kazajo, sensación, celebridad, también con una voz pues indiscutible, tremenda. No hay y hoy ninguna nos voz vamos como la de él en el mundo. Claro que no. Que cantó el himno de Kazajistán, creo que no conocía el himno de Kazajistán, dije, no mames, qué rolota. Qué rolota. O sea, la gente le aplaudió al himno de Kazajistán. Estuvo tan verga el himno de Kazajistán que todo el mundo se sentía de que no mames, que puedo con esta rolota. Y a un ladito de él también. ¿Dimash es el de Kazajistán? Ese. Oye, qué impresionante, Sí, ¿no? vamos. Buen outfit, ¿eh? Sí, aparte de que todas las escalas del universo, ¿no? Recientemente. No tuvo otro comentario que hacer que como en outfit, ¿no? Que seguramente lo tenía, no lo pude ver bien, no se vio bien. Él siempre va vestido de manera espléndida. Pero lo escuchó cantar a Dimash y digo, qué buen outfit, ¿no? Antes, Sí, ¿no? Seguro escucha Bad Bunny esta chica. Buen outfit, ¿eh? Sí, aparte de que todas las escalas del universo, ¿no? Recientemente estuviste apoyando a nuestro héroe kazajo Gennady Golovkin, cantando el himno nacional de Kazajistán en Las Vegas, en Estados Unidos, y sorprendiendo a todo el mundo una vez más. Y por supuesto la pelea entre Gennady y Canelo fue de lo más hablado. Y también sobre esa noche y la participación de Dimash cantando el himno. ¿Estás de acuerdo? Se puede decir que él fue la cabeza del cartel aquella noche. No, no creo. Me parece que estás exagerando un poco, ya que himnos nacionales de otros países también fueron cantados. Sin embargo, en Twitter se hablaba diferente. El hashtag más buscado en Twitter fue Dimash y el himno nacional kazajo, ¿lo sabías? Muchas gracias. Gracias. Aunque lo más importante que me gustaría decir es que nuestra bandera kazaja y nuestro himno nacional kazajo han tomado un lugar especial en el mercado mundial. Nuestro país, nuestra gente, todo. Voy a decir, la bandera es hermosa, es muy bonita. Con el sol que también está en la bandera argentina, el celeste también en la bandera argentina. Un águila acá abajo, esto que no sé exactamente qué representará, pero muy bonita la bandera. Nuestro país, nuestra gente, todos necesitamos entender una cosa. Nuestra gente, nuestro país y nuestro estado no somos menos. Me gustaría agradecer a los ciudadanos que han trabajado por el bienestar de nuestro país y por la prosperidad de nuestro país. Tratemos de elevar a nuestro país a un nuevo nivel, niños y niñas. La preocupación de Dimash por dar un mensaje de paz a todos sus oyentes no solo se queda reflejado en las letras y en sus canciones. También es un gran ser humano que apoya grandes obras de caridad. Sin embargo, jamás habla de ello al respecto y todo lo que se ha podido ver en redes ha sido por terceros quienes comparten la información de que Dimash de alguna u otra manera los ayudó. Además, inspira a los Deers para que repliquen estos actos de caridad con otros. Y en cada oportunidad que tiene, tanto en entrevistas como en sus conciertos, aprovecha para mandar un mensaje de paz. Smarter than children. Teach them how to live, how to eat, how to educate them, something like this. But they themselves should also take on example for children. Pará, déjalo que termine de hablar. Innocent children die because of the
Children. Who is smart? Kids. In my life, I never hear about things like. Okay, wait a moment. I'm a little bit nervous. Of course, I'm angry. Right now, I'm 27 years old. In my life, I meet with a lot of countries' presidents. And I don't understand what's wrong with this world. What's wrong? Hey, just need to understand. Every president who starts war, they need to understand. They are not greatest than God. They are not greatest than Allah. They are just humans, okay? Yeah, that's right. Yeah, listen to me. I just want to talk about it because yeah, we need peace. We need peace. We are smarter than children, but children never kill each other. Never kill each other. I think all my fans understand my words. I love all countries. I love all nations. Really? Su familia es el pilar más importante, donde encuentra también un apoyo incondicional además de sus tiers, así como sus amigos más cercanos. Dimash siempre busca apoyar a sus hermanos en todos los proyectos que ellos tengan, en especial de su hermano Mansur, quien también es músico y está iniciando su camino. Dimash también ha mencionado en diversas entrevistas que el hecho de que sus padres estén presentes en todos sus conciertos le dan una mayor motivación y confianza, ya que se siente aún más en familia, pues sus dears también son parte de ella. En cuanto a sus abuelos, lamentablemente hace poco falleció su abuelito. Tanto él como su abuelita fueron parte importante de la crianza de Dimash, ya que al ser el primer nieto y debido a una tradición kazaja, el primer hijo debe ser criado por los abuelos, razón por la cual son tan importantes en la vida de Dimash. Bueno, en Argentina pasa muchas veces eso, pero no por tradición, sino porque los padres y las madres no se hacen responsables y son una, como decimos en Argentina, un tiro al aire, que quiere decir que es una persona sin guía, la persona que no sirve. Hasta ahora, porque se puede recuperar, pero bueno, no pasa siempre. Bueno, no sé Осы кісілерді өйстіп орындарына бір тұрғызып, күллі лық толы стадионда халықтың қошеметіне бөлендірсем деп бала кезден бері армандайтын тұғым. Сол арманыма жеткізіп отқандарыңызға сіздерге мың мәрте рахмет. Алдарыңызда басымды едім. Папама бір бұрылып қарап қойсаңыздар, мына шапалақ сіздерге! En conclusión, en este video biográfico sobre Dimash, hemos visto una visión casi completa de su fascinante trayectoria, desde sus primeros días hasta la actualidad, destacando algunos de los momentos claves, los desafíos superados y el apoyo invaluable de los Dears. Hemos podido ver el gran golpe de fama de Dimash en el mundo digital y todo lo que generó, así como su compromiso con mensajes de paz a través de la música y su orgullo de representar a Kazajistán, además de conocer la importancia del respaldo familiar en su camino hacia el éxito. En conjunto, este relato captura la esencia única y multifacética de Dimash, demostrando cómo ha dejado una huella perdurable tanto en la música como en los corazones de sus Dears. Bueno amigos, esto fue el documental de Dimash por Leo Cantro. Me gustó muchísimo.
no sé si hay una tercera parte. A mí me pareció que cuando busqué para reaccionar al documental me parecían 3 partes, 3 videos, y luego creo que aparecía uno entero o uno largo que capaz que eran los 3 videos juntos en una sola pieza. No conozco del todo, así que si ustedes me pueden aclarar un poco en los comentarios, yo lo voy a agradecer. Así si hay una tercera parte de este documental, lo podemos ver. Tal vez inicialmente la idea de Leo era hacer 2 partes, la primera y esta que acabamos de ver, y luego con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, ha tenido o se ha visto en la necesidad de agregar más contenido y crear una tercera parte. Como una serie. Siguen pasando cosas y cosas fundamentales y cosas importantes en la carrera de él, y él decide documentarlas en una tercera parte. Así que si saben, me lo pueden dejar en los comentarios. Seguro saben. No me yo digo, a ver, sí saben. No sé si saben. Yo sé que ustedes saben, que yo sé que ustedes, que todos sabemos. Y que, sí. Bueno, si les gustó el video, déjenme su like. Si quieren suscribir al canal, lo pueden hacer. Van a ser más que bienvenidos. Si hay algo que yo sé, es que hay mucha gente que ve mis videos y no se suscribe. ¿Qué está pasando? Estamos todos locos. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por ver el video y ya veremos si hay una tercera parte. Evidentemente la vamos a ver. Y luego veremos también otros videos que me han recomendado. Así que no se preocupen, que cuando terminemos esto vamos a seguir con Dimash, porque él llegó para quedarse en el canal, así que no vamos a dejar de reaccionar a él. Nos estamos viendo y un abrazo enorme. Chau.